En las últimas fechas, Estados Unidos está siendo protagonista de un intenso conflicto entre el estado de Texas y el gobierno federal por la gestión de la inmigración procedente de México. Texas ha adoptado medidas estrictas para controlar la inmigración ilegal, enfrentándose al gobierno federal y obteniendo el apoyo de otros estados, en un desafío que ha reavivado el sentimiento independentista que existe en este estado y también pone de manifiesto las grandes tensiones internas que sufre la sociedad estadounidense. Para adentrarnos en este tema, sus causas, implicaciones y cómo se relaciona con la posición de Estados Unidos como potencia en el escenario mundial, contamos hoy con la presencia del analista político Eduardo Luque. Buenas tardes, Eduardo, y muchas gracias por participar una vez más en nuestro programa. Pues encantado de estar aquí, encantado de estar, comentando lo que está pasando, que están pasando cosas muy interesantes. Para comenzar, Eduardo, nos gustaría que nos expliques qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos con este enfrentamiento entre el gobernador de Texas y el gobierno federal, que para algunos incluso ha traído a la memoria los tiempos de la Guerra de Secesión. Pues está sucediendo un tema muy crítico también para el gobierno del señor Joe Biden, ¿no? El gobernador de Texas, que todos sabemos que es un republicano, se queja, y una parte no le falta razón, de que literalmente está sufriendo una auténtica invasión de migrantes latinoamericanos. Los datos son elocuentes. En el último mes de diciembre sobrepasaron la frontera con el estado de Texas en torno a 350.000 emigrantes ilegales. Y el gobernador republicano, como digo, pretende reforzar los muros, los alambres de espino, etc. Es la única solución que encuentra la derecha radical de Estados Unidos, ¿no? Y esto se opone a la posición de Joe Biden, que pretende que sea la Policía Federal la que permita el paso o discrimine el paso de grupos de migrantes. ¿No? Y hay un choque entre el Estado de Texas, que se considera abandonado por el gobierno federal, y el gobierno federal que incluso amenaza con hacer intervenir a la Guardia Nacional, es decir, el ejército, para controlar la situación en la frontera, a pesar de lo que diga el gobernador republicano. Todo esto, como si no hubiera suficiente, 25 gobernadores más, todos republicanos, han apoyado al gobernador de Texas, e incluso Trump, para calentar más la situación, ha pedido a estos gobernadores que envíen tropas de la Guardia Nacional de cada uno de los estados para reforzar la Guardia Nacional de Texas. Y además, envalentonado, el gobernador de Texas ha proclamado, está a punto de proclamar, utilizando un artículo de la Constitución norteamericana, que se declara como comandante en jefe de la Guardia Nacional en Texas, lo cual sería un paso muy importante para la secesión de ese estado respecto a los Estados Unidos. Esto no es una broma, no es una lucha dialéctica politiquea, ¿no? Esto toca al meollo central de lo que es la estructura de los Estados Unidos. Sí que tenemos una situación muy grave y muy compleja dentro de los propios Estados Unidos. ¿Pero realmente te parece que, como se suele decir, puede llegar el agua al río? Porque efectivamente este conflicto ha avivado a los sectores independentistas que existen en Texas. Pero por otro lado, también es cierto que se produce entre republicanos y demócratas justo cuando se acercan las elecciones, por lo que también podría tener que ver con esta pugna electoral. Está todo mezclado, pero pensemos que lo que estamos tocando es el núcleo básico del propio estado norteamericano. El estado de Texas es el estado de una estrella que se llama, es el único estado de Estados Unidos, es una cosa simbólica, cuya bandera se pone a la misma altura que la bandera federal, la bandera de Estados Unidos, la que conocemos todos, ¿no? Y es un estado que, si fuera independiente, estaría dentro de las 8 potencias mundiales a nivel económico. Es decir, que no es poca cosa.
Así que, por tanto, además, esto se mezcla, evidentemente, con las elecciones y una situación política internacional para Joe Biden absolutamente desastrosa, ¿no? Lo cual revela una cosa que siempre hemos manifestado aquí en este canal, ¿no? Que es la desintegración de un imperio. El imperio se va desintegrando y le nacen continuos focos de tensión que es incapaz de abordar de una forma coherente ni racional. Ahora, por ejemplo, hace unos minutos se ha sabido que Estados Unidos está dispuesto a atacar Irán por el supuesto ataque a su base en Jordania. Ahora ya no sabemos si la base estaba en Jordania o estaba en Siria. Los jordanos dicen que no era en territorio jordano, sino sirio. Y los americanos, los norteamericanos, han anunciado que atacarían a Irán y lo han hecho a través de Suiza. Se han comunicado con Suiza para que Suiza pasara la nota diplomática a Irán que iban a sufrir un ataque. La respuesta iraní ha sido, si nos atacan, nosotros responderemos con todo lo que tengamos y con la mayor virulencia posible, ¿no? Así que son frentes que se están abriendo continuamente y que la administración de Joe Biden es incapaz de controlar de ninguna de las formas. Entonces, ¿te parece que estas contradicciones en el ámbito interno de Estados Unidos reflejarían también la pérdida de hegemonía de este país como potencia a nivel mundial? Es evidentemente, toda la historia nos viene enseñando que la decadencia de un imperio no solo se dirime en los problemas exteriores que tenga, sino que automáticamente tiene una repercusión interna. La caída del imperio español no solo se debió a las derrotas militares, sino estas a su vez implicaron cambios políticos muy importantes en el interior del país. Igual sucedió con Inglaterra, igual sucedió con el imperio francés en su momento, ¿no? Es decir, la relación entre lo exterior y lo interior va unida, ¿no? Y en este caso es evidente, ¿no? La incapacidad de Estados Unidos para ganar la guerra en Ucrania, la evidencia de que apoya el genocidio en Gaza, la derrota que podremos ver del ejército israelí, precisamente en su guerra en Gaza, la necesidad de pedir ayuda para controlar los ataques de los yemeníes en el Golfo de Adén, la crisis con Corea del Norte o la crisis con China por Taiwán, son demasiados frentes para un país que ya no tiene la capacidad militar ni económica que tenía antes. Y esto tiene un reflejo evidente en la política interior, ¿no? De ahí estamos viendo precisamente este momento, esta subida de tensión tan extraordinaria. Yo no sé si llegarán a la guerra o no dentro de Estados Unidos. Lo que sí sé es que en un país donde se acumulan ese tipo de tensiones con armas que prácticamente toda la población está armada, incluso los bebés, por el número de armamento referido a la población, es desde luego un escenario muy complejo y muy preocupante. ¿Y en qué se refleja internacionalmente esta pérdida de hegemonía de los Estados Unidos? Estados Unidos tiene enormes dificultades para imponer sus criterios a los demás países. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el centro de África. Hace 2 días, Nigeria pidió el ingreso en los BRICS. Nigeria es el país más poblado de África. Poca broma. Tiene casi 280 millones de habitantes. Es uno de los países, además, más poblados del mundo también. Y claramente ya han definido que su objetivo es relacionarse con los BRICS y apartarse todo lo que puedan del dólar y de la política norteamericana. Y esto evidencia precisamente la decadencia del imperio, que ya no tiene capacidad para imponer sus criterios en determinados países. Lo mismo ha ocurrido con Mali, con Burkina Faso, con Níger, donde se presumía la capacidad para imponer golpes de Estado y políticos a gusto de Washington, ahora está muy mermada, precisamente porque hay una relación entre la política interior, la economía y la capacidad y expansión militar, ¿no? Así que Estados Unidos tiene tantos frentes ya que literalmente no puede acudir a cubrir todos los que se le abren continuamente, ¿no? Y es por eso que países
y fuerzas políticas como los yemeníes, que es uno de los pueblos más pobres entre los pobres, es capaz de plantar cara al imperio, a los barcos del imperio, que tienen que pedir ayuda a la Unión Europea para que le envíen barcos para intentar bombardear y atacar Yemen e intentar parar los ataques de los drones y de los misiles yemeníes, ¿no? Esto demuestra evidentemente que el imperio ya no tiene la fuerza que tenía antes. Has mencionado la cantidad de países que por la emergencia de otros polos de poder han dejado de responder directamente a los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, la Unión Europea y países como España siguen respondiendo a esos intereses de Washington, como hemos visto, por ejemplo, en Ucrania. ¿Qué está pasando con esta guerra en la que estamos implicados y de la que ya prácticamente no hablan los medios de comunicación? Con la guerra de Ucrania pasan cosas muy interesantes también. Y claro, el tema de Gaza está ocultando muchas más cosas porque la guerra de Gaza es una derrota estratégica que ya se apunta para la OTAN, ¿no? Y por lo tanto la intentan quitar, si pueden, del escenario. Y ha pasado cosas muy interesantes. La primera, que el señor Zelensky quiso hacer dimitir el otro día a su comandante en jefe y jefe de Estado Mayor, el señor Zelensky. Este señor se lo tomó como muy a mal y se fue a la embajada norteamericana a decirles al embajador, oye, mira que me han echado. El embajador tardó 2 minutos en coger el teléfono, llamar al señor Zelensky y decirle, me permite la broma, ¿estás loco? El señor Zelensky tiene que volver a ser comandante en jefe. Y así fue. El señor Zelensky donde dijo Diego, y volvió a recuperar en su cargo al antiguo comandante en jefe que sigue ahora aquí. Lo cual demuestra realmente quién manda. Lo que ya decíamos hace mucho tiempo se corrobora con la realidad. ¿Quién manda en Kiev? Evidentemente los ucranianos no. Todo indica entonces que la Unión Europea y Estados Unidos están dispuestos a seguir financiando esta guerra. Sí, hoy se ha aprobado el desbloqueo de 50.000 millones en 4 años, el bloqueo que mantenía el presidente húngaro Orbán. Han desbloqueado esa cantidad para seguir financiando la guerra, fundamentalmente porque Estados Unidos no la va a financiar, ya no tiene dinero, y ha ordenado a sus vasallos, entre ellos al señor Pedro Sánchez, que inviertan 10.000 millones este año en la guerra en Ucrania, ¿no? Y nosotros, como buenos vasallos, vamos a recortar de pensiones, vamos a recortar de sanidad, de enseñanza, de donde sea. Nuestros políticos a la izquierda de la izquierda harán gestos de humo, dirán, mirad cuántas cosas hemos conseguido, y cuando bajas a la realidad ves que lo que se ha conseguido es poco menos que nada, o muy poquito, y hemos de financiar la guerra en Ucrania, puesto que somos vasallos muy fieles al señor feudal que nos controla, ¿no? Yo lo que preguntaría es a todos estos politicastros y políticos que se llenan el pecho, yo les haría una pregunta. ¿Dónde queda eso que llaman la soberanía nacional? ¿Dónde queda la soberanía nacional española cuando a la orden de Washington cerramos filas y entramos en una guerra como la de Ucrania, que no tenemos contencioso con ninguno de los combatientes? O vamos a entrar, estoy convencido, con toda seguridad, en la guerra en el Yemen, precisamente porque la señorita Margarita Robles ha afirmado 2 veces que no íbamos a entrar. Cuando afirme la tercera vez que no entraremos, lo tenemos que dar por hecho. Y si no entramos es básicamente porque no tenemos fuerzas armadas que enviar, ¿no? Que ese es otro problema. Pues muchas gracias, Eduardo, por tus análisis. Seguiremos hablando y lamentablemente tendremos que seguir hablando también sobre todos estos conflictos bélicos en los que los gobiernos de la Unión Europea, como el español, implican a sus poblaciones, siempre sin consultar a quienes presuntamente representan. Efectivamente, este es el signo de nuestro tiempo y lo que vamos a ver en los próximos meses
presumimos, un incremento de la tensión a nivel internacional y una repercusión importante también a nivel interno nuestro, ¿no? Porque todo este dinero que sale, que se dedica a la guerra, evidentemente no se dedica a la construcción del bienestar social para el conjunto del pueblo español.